Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es Más Libros. Bueno, el día de hoy quiero compartirles el último libro que compré. Sí, creo que fue el último. No fue el último. Compré otro después de este. Bueno, quiero compartirles un libro que compré hace poquito. Lo compré por internet. Yo no suelo comprar libros por internet. Bueno, no solía hacerlo. Ahorita voy a hacerlo mucho más seguido porque me gustó, digamos, este sistema. Me gustó la forma en la que llegan los libros. Me parece que llegan rápido. El último libro que compré lo compré en Buscalibre. Ojo, esta pauta no está patrocinada. Buscalibre, patrocíname. Me pareció bastante interesante. Me gustó muchísimo la forma en la que funciona la plataforma. Y creo que sí voy a seguir comprando libros ahí. Pero bueno, vamos al mambo. Voy a mostrarte el unboxing del libro y luego te hablo un poquito sobre este. Bueno, el libro lo compré, me parecía que estaba mucho más económico. Lo busqué en una librería y cuando lo encontré en la librería estaba bastante caro, pero luego lo encontré en la plataforma y pues me parecía que está bastante económico. Este libro es bien interesante, me gustó muchísimo, es una historia de la literatura. La razón por la que lo compré fue principalmente porque quería acercarme un poquito a otras literaturas, pero pues luego me encontré con esta situación y es de lo que quiero hablar un poquito. Me pareció importante entender los contextos en los que se enmarcan muchas obras que de pronto conocemos de oídas, a las que de pronto nos hemos acercado desde la lectura, pero cuyos contextos no comprendemos realmente. Yo sé que el libro solamente es un acercamiento, a pesar de que es un libro pues bastante robusto, ¿no? Es un libro bien extenso, no sé cuántas páginas tiene realmente. Son 844 páginas, pensé que tenía más. Si todavía no he empezado con la lectura del libro, obviamente, pero digamos que me pareció interesante, me pareció prudente acercarme a los contextos de estas obras. Este libro es, como ya lo he mencionado ahorita, bueno, se mostró ahorita en el video, son 2 tomos, este es el tomo 1. ¿Por qué compré el tomo 1 y no el tomo 2, que digamos que presenta unas literaturas más actuales? Principalmente porque quiero entender, quería acercarme a literaturas orientales y ese fue el primer gran golpe que recibí con este libro. El texto se llama Historia de la Literatura Universal, pero pues de universal no tiene mucho, es más bien historia de la literatura occidental con unas pinceladas de lo que es la literatura oriental, pero no se mencionan, por ejemplo, al menos aquí no alcanzo a ver en el índice y es lo que no he entrado a observar, no se mencionan literaturas propias de África o no se mencionan literaturas propias o no se menciona de manera extensa las literaturas de Oriente y de otras latitudes, que es una de las grandes pues, preocupaciones que a mí siempre me ha golpeado y es, venga, cuando hablamos de la literatura universal, nosotros los occidentales siempre estamos hablando de literatura occidental. Entonces hablamos de literatura universal y hablamos de Grecia, de Roma, hablamos de lo que ahorita es Europa y hablamos de un montón de literaturas que son más bien nuestras, pero pues particularmente no es mucho lo que se habla de las grandes obras de la literatura oriental, por ejemplo, más allá de, no sé, el Mahabharata, del arte de la guerra o de los textos de Confucio. Entonces yo sí quería pues como acercarme un poquito a esas literaturas y por eso también compré el libro, pero pues me encontré con que solamente tiene pues este acercamiento a la literatura sánscrita, a la literatura hebrea y a la literatura árabe. Me parece interesante. Quiero acercarme un poquito a esto y conocer. Pero sí, eso fue como lo que no me gustó del libro. Y que es una reflexión bien interesante que nosotros tenemos que hacer, más que todos los que nos dedicamos a hablar de literatura, es hasta qué punto nosotros si nuestra intención pues es explorar nuestra esencia, si nuestra intención es entender la condición humana mediante el arte, pues venga, pues también hay que acercarnos a esas literaturas, ¿no? El mundo no es occidente y eso es algo que está más que claro y hay que entrar a comprenderlo. Pero bueno, tampoco es que quiero hablar mal de la literatura occidental, no, es nuestra literatura. Entonces sí me pareció interesante, por ejemplo, también acercarme de una manera más profunda a la literatura clásica griega y a la clásica latina para comprender muchísimo más pues estos textos y quiero aclarar muchas dudas que tengo alrededor de estos textos. Digamos, cuando uno habla de literatura clásica, uno cree que con conocer someramente los mitos que componen estas cosmovisiones, pues ya uno va a entender las obras y ya le va a resultar todo más claro, pero no. Yo creo que hay una cuestión mucho más profunda detrás de eso, entonces también
me sedujo mucho la idea de entender un poquito más a los clásicos griegos y latinos. Quiero acercarme más a la literatura medieval porque, digamos que en aras de conocer toda esa tradición arábica literaria y la forma en la que estas culturas o la cultura árabe influyó de manera tan determinante en la literatura española, y a su vez como todos estos rezagos culturales se pueden rastrear incluso hasta nuestras literaturas contemporáneas, me parece sumamente interesante. Entonces sí, ¿por qué compré este libro? Considero que es importantísimo pensarse la literatura no únicamente desde el disfrute, sino también como ese proceso de autoconocimiento, de autocomprensión, no en términos tan individuales, sino también más colectivos. Entender la literatura es entender la sociedad en la que vivimos, y para entender la sociedad en la que vivimos tenemos que entender las sociedades anteriores, y tenemos que entender, bueno, no sé si estoy haciendo un uso correcto del término sociedad, pero tenemos que entender quiénes hemos sido en el pasado. Entonces, pues voy a iniciar. Este es uno de mis retos de lectura de este año. Es un texto bastante robusto, y pues no sé si tenga el tiempo suficiente para abordarlo completo, porque es un texto que no se lee pues como de tapa a tapa, sino que es un texto que más bien se estudia. Pero voy a tratar de hacer una lectura, y si encuentro algo bien interesante, pues le haré obviamente su respectivo review. No, eso es todo. Si les gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Darle like te toma solamente un segundo, a mí me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.